De hecho, hablábamos en la mañana que cada uno de nosotros tiene un testimonio que ha aportado a esta casa para bendición. Yo compartí en la mañana que yo me acuerdo de Henrito cuando siendo un chiquillo, un adolescente, tal vez de unos 17 años, yo le dije a él que orara por alguien que vino a la iglesia. Y él dijo, bueno, yo voy a contarle mi testimonio. Y yo dije, ay, pero ¿cuál testimonio va a contar Henrito si él siempre estaba en la iglesia? Él no estaba en el mundo, ¿qué le va a contar? Entonces él comenzó a contarle a la gente de que él había nacido prematuro de 6 meses, que había pesado 1000 gramos, y comenzó a contar su testimonio a la gente. Y yo dije, wow, tenía un testimonio que contar. Pero ahora el próximo sábado, Henrito cumple 43 años. Y en estos 43 años, Dios ha aumentado el testimonio de él para edificación de esta casa y para edificación del pueblo de Dios. Entonces, él a estas alturas de 43 años, él sabe lo que es, a él se le murió una hija, entonces él puede entender al que se le ha muerto un hijo. ¿Me entiende? Porque él sabe el dolor que es eso. De hecho, tuvimos la oportunidad cuando enterramos a mi mamá, tuvimos la oportunidad de que él se sacó la caja de la hija de él cuando murió, y ese día en una forma personal, él y yo, cuando sacaron la cajita, él pudo llorar lo que tal vez no había podido llorar delante de toda la gente, porque a veces cuando alguien muere, toda la gente que nos rodea, dentro de que se están condoliendo de lo que uno le ha pasado, también somos un espectáculo para ver si lloramos mucho, lloramos poco, como... Entonces, él pudo llorar ese día la muerte de su hija. Después a él se le quema la casa acabando de repararla. Entonces, él entiende lo que es una pérdida. Dios ha aumentado el testimonio de él, sabiendo lo que es una pérdida. También él sufrió un despido injusto en el trabajo donde él estaba, lo despidieron injustamente y por 3 meses él lloró este trabajo porque él sabía que era algo injusto. Y nos quedamos aquí un jueves, la familia orando y diciéndole al Señor que por favor hiciera que él ya soltara ese trabajo, ya lo habían despedido, hacía 3 meses lo habían despedido y que era necesario que él se enrumbara porque él donde estaba trabajando no se sentía a gusto. ¿Y cuál sería la sorpresa de él? Que a las 11 de la noche, estando nosotros aquí, lo llaman de Guatemala y lo reinstalan en el trabajo nuevamente, reconocieron el error que habían cometido con él, lo vuelven a llamar y le dan un aumento de salario. Entonces, el testimonio nuestro a través de la historia de todos nosotros, si hemos venido de un mundo donde no hemos tenido testimonio porque hemos estado toda la vida en la iglesia, a través de nuestra estadía en este peregrinaje vamos aumentando el testimonio. ¿Por qué? Porque algunas veces no siempre hemos estado muy santos, algunas veces algo nos ha pasado que hemos tenido que ir al mundo y entonces cuando Dios nos volvió a rescatar nos damos cuenta que tenemos testimonio. Entonces yo hoy en la mañana hablaba de que cada uno de nosotros ha aportado un testimonio a esta casa, que nos gozamos montones cuando el Señor trajo al hermano Mauricio, que lo trajo a predicar aquí un día que lo invitamos, y el hermano Mauricio a todos nos hizo llorar cuando él compartió su testimonio, cómo él quedó ciego, y cómo él anhelaba conocer a su esposa, pero que no la conocía más que por tacto, que él sabía que era macha porque le habían dicho que era macha, él sabía que era blanca porque le habían dicho que era blanca, pero él no conoce a su hijo, ni conoce a su esposa, pero sin embargo, él da gracias al Señor de que a través de lo que él vivió, de su testimonio, de la pérdida de vista, él conoce al Señor. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que después, al poco tiempo de haber venido a esta casa a contar el testimonio, Dios lo llama a congregarse a este lugar. Y ya tiene 6 años el hermano Mauricio de estarse congregando en esta casa, y a través del tiempo que él tiene de congregarse, nosotros hemos visto cómo Dios le ha dado a él una estrategia para poder predicar la palabra, porque él lo único que tenía era el testimonio. No podía hablar de otra cosa más que de su testimonio. Pero a través de los años, Dios le ha dado a él una estrategia que no sé cómo es, pero él o graba la prédica en la computadora o él la escucha, no sé,
pero él va repitiendo lo que él tiene en la computadora. Y el hermano ha aumentado al punto que ahora ha tenido oportunidad de salir a otras iglesias a compartir la palabra. Igual la hermana Laura vino aquí, la esposita de él, viniendo de una iglesia donde ella era solamente la que estaba en la cocina haciendo ventas. Pero la hermana aquí ahora tiene un testimonio. ¿Cuál? De que ahora la hermana es una hermana de altar, una hermana que predica, una hermana que Dios le ha dado un llamado y que también Dios le ha permitido salir de aquí a compartir la palabra en otros lugares. Así que yo podría mencionar el montón de gente que tiene testimonio. Mi hermana Julia tiene el testimonio de que pasó con el esposo por aquí. ¿Hace cuántos años, hermana? Sí. Hace 16 años ya pasó por ahí y no era ella la que quería venirse a congregar acá, era el esposito. Gracias, mi hermana William. La trajo, le insistió y hoy por hoy mi hermana también es una pieza vital en este lugar. Aparte del testimonio tan lindo que ella tiene, hay dichos aquí que son de ella. Ni a 1000 años luz. Ese es Julio. Entonces, cada uno de nosotros ha traído algo, ha aportado mi hermano Oscar Arias, su esposita. Amén, que en la próxima charla de matrimonio va a estar cantando por aquí, hermano, prepárese para que cante. Todos nos sorprendimos ahí, no sabíamos que teníamos un cantante ahí tan tremendo, amén. Todos nosotros hemos aportado un testimonio. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes sobre el reino de Dios. Quiero enfatizar un punto que a mí me ha venido gustando mucho, me ha venido llamando mucho la atención. Y quiero meter una cuñita sobre la carne, porque ¿qué problema tenemos nosotros con la carne? Nuestra carne es terrible. De hecho, orando yo un día de estos, con respecto a la murmuración, que a veces, aunque usted no quiera, a veces cuando usted se da cuenta, usted está enredado en una murmuración. Cuando uno se da cuenta, alguien dijo algo y uno opina, y cuando uno opina, está opinando a través de una murmuración. Entonces, ¿cómo debemos de cuidarnos de esto? Entonces, yo hablando con el Señor de la murmuración, entonces el Señor me enseña esto, me da una visión y me enseña esto. Me muestra una mujer murmurando y transmitiendo la murmuración a su casa. Y todos en su casa siendo partícipes de la murmuración de ella. Y ella murmuraba. Entonces, de los miembros que estaban oyendo la murmuración, uno de ellos le fue entregado de la boca de ella un sapo. Eso me llamó mucho la atención. Un sapo le fue sacado de la boca de ella y se lo dio a un miembro de su familia. Y ese miembro de su familia se metió el sapo en la yaque. Y el Señor me dijo, él tiene que sacar ese sapo, porque ese sapo es murmuración. Y aunque no lo va a matar, lo va a contaminar. ¿Usted entiende qué fácil es la murmuración? Entonces yo he estado meditando mucho en la carne. ¿Por qué? Porque la carne a veces, como dije, cuando menos nos damos cuenta, nos enredamos en murmuración. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un reino divino, invisible, que se establece en la tierra. Como todo reino tiene un rey. ¿Cuál es nuestro rey? Es el Señor. Entonces, el reino de Dios es un reino o un gobierno divino, invisible, que se establece en la tierra cuando se hace la voluntad del Señor. Es una administración en la tierra reemplazando la carne. O sea que el diseño de Dios es trabajar con cada uno de nosotros a través del conocimiento del reino para que la carnalidad y la carne nuestra lleguen a desaparecer, ya que ninguna carne va a heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces, el reino de Dios es el señorío y dominio del rey sobre la tierra, el cual se manifiesta en forma visible. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? En forma visible, a través de usted, de usted, de usted y a través mío. Ahí se manifiesta el reino de Dios. Es un reino invisible que se está haciendo visible a través de la iglesia. Por eso es que la iglesia de hoy, de este presente, tiene que crecer para enseñarle a los que están ahí afuera el reino de Dios, no carnalidades,
no cosas que a nosotros nos parece, o como estuvimos hablando la vez pasada, de los enemigos que afectan el reino de Dios. Entonces, hay un pasaje que a mí me llamó mucho la atención que está en Mateo 6:13. En Mateo 6:13. El capítulo 6 del libro Mateo es algo que Jesús nos enseña. En el versículo, en el título que tiene, habla Jesús y la oración. Bueno, vamos a estrenármelos. Ando estrenando, vea. Así es que de aquí a poco ya no los voy a necesitar. Entonces, hablando el Señor sobre algunas pautas de la oración, me llamó muchísimo a mí el versículo 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces, y no nos metas en tentación. Yo analizando, la Biblia dice que Él no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado de donde, de nuestra propia concupiscencia. Entonces, meditando yo en esto, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora, ¿cuál es el problema de que no seamos metidos en tentación? Debido a la confianza en sí mismo, ¿no? Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de la confianza en nosotros mismos, porque a veces nosotros tenemos confianza en nosotros mismos. ¿Cuántos se han resbalado porque tuvieron confianza en sí mismos? No levante la mano. Pero mucho pueblo de Dios se ha resbalado carnalmente o en muchas cosas porque tuvieron confianza en sí mismos. De hecho, uno lo puede ver en muchos chiquillos estudiantes que creyeron que con lo que habían estudiado iban a salir 100 en el examen y se dieron cuenta que lo que habían puesto era la confianza en sí mismos, pero que todavía le faltaba preparación. Entonces, yo pienso que tenemos que cuidarnos de esto, de la confianza en nosotros mismos, la autoconfianza en mí mismo, que proviene de la carne. La confianza en nosotros mismos proviene de la carne y no del espíritu. Por favor, nuestra oración debería ser, por favor, Señor, no permita que yo sea conducida o conducido a la tentación, porque fallaré. Líbrame, líbrame. Esa debería ser una oración continua de usted y mía como pueblo de Dios. Líbrame de tener confianza en mí mismo, porque a qué horas es un hilo muy delgado de pasar de algo a la confianza en mí mismo y pensar que yo estoy muy bien. Yo creo que usted y yo todos los días necesitamos pedirle al Señor de que seamos librados de la tentación y líbranos del mal, como dice Julia, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor. Porque la trampa es más fuerte de lo que el hombre puede soportar. Toda trampa del enemigo, si usted se descuida, va a ser más fuerte de lo que usted pueda soportar. Y solo Él puede librarnos a través del poder del Espíritu Santo según nuestra fe en Cristo Jesús. Estuvimos hablando que nuestra fe es como una antena, dijimos en el culto pasado. Nuestra fe es como una antena que se levanta para ser ayudados en el momento oportuno. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a ser librados de la tentación? Conociendo el reino de Dios. Conociendo el reino de Dios. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2.
Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues, Romanos 8, 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan como conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál debería de ser entonces nuestra preocupación diaria? No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿a dónde? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora en el versículo 11 dice, 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vea qué beneficioso es comenzar a caminar en el Espíritu, porque si vivimos en el Espíritu tenemos la seguridad que el que levantó a Jesucristo entre los muertos te va a levantar a ti. Te va a levantar a ti. Entonces, qué importante es esto. Entonces, en Mateo, Jesús habla de tres cosas. Habla, porque tuyo es, y porque tuya es la gloria. Él habla de tres ámbitos. Entonces, habla del ámbito del reino. ¿Qué es el reino? El reino es el gobierno de Dios, o sea, la iglesia. Es el reino invisible, hecho visible a través de usted y de mí. ¿Qué es el poder? El poder es la habilidad de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Y eso es lo que estamos tratando de crecer. Todos lo hemos sabido, todos sabemos del poder de Dios, pero tal vez nos hemos conformado con sentarnos en una silla nada más. Pero Dios quiere que crezcamos. Y la gloria, que es la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, el reino natural, el reino de los hombres, hay reinos de los hombres. Está el reino en España, que hay un reinado, hay en Inglaterra un reinado, y sé que hay otros reinados en el mundo. Pero los demás es un gobierno, como nuestro país. Nuestro país tiene un gobierno que tiene un conjunto de organismos y de personas que dirigen una nación. O sea, ¿cuáles son los organismos que ministran nuestra nación? Sería el poder legislativo, el poder ejecutivo. Entonces, nuestro país tiene un gobierno que está establecido por organismos que rigen esta nación. Y usted tiene que conocer cuáles son las ordenanzas de este gobierno para no meter la pata, para no hacer cosas indebidas, como por ejemplo ponerse el cinturón. Amén. Yo conté la vez pasada de Henry que dejando a alguien en el San Juan de Dios, el tráfico no le dio tiempo ni de ponerse el cinturón y le hizo un parte de 110.700. Esto quiere decir que este gobierno nuestro, para hablar de nuestro, hay un conjunto de organismos que dirigen esta nación. Entonces, hay muchas cosas que hay en este gobierno que usted tiene que conocerlas para andar ordenadamente. Entonces, Dios también tiene un gobierno y hay un rey, que es el Señor. Entonces, Dios es rey de los siglos, habla Timoteo 1:17. Ahora, cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre, y dice que yo leo muy mal, cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre, dividió su propio ministerio en 5 partes, y así confió a varias vasijas una porción de la plenitud de su ministerio. En el Señor vemos la plenitud de todos los ministerios. En Jesús está la plenitud de todos los ministerios. De esta forma podemos ver a Cristo como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro. Así que Jesús reunía los 5 ministerios en Él, pero dice que Él, cuando subió, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, amén,
Él dividió su propio ministerio en 5. Y ahora nosotros hemos podido ver en estos tiempos estos grandes evangelistas que han muerto. Tremendamente, hombres de Dios llamados, donde entendemos que Dios dividió en una vasijita de ellos una parte de su ministerio, el ministerio de Jesús evangelístico, como fue Gigi Ávila, Jaime Murrell, este que acaba de morir, ¿cómo se llama? Luis Palao y Billy Graham. Entonces, quiere decir que el Señor está haciendo visible su gobierno o su reino a través de usted y de mí. Aparte que la Biblia habla de otros dones que tiene la iglesia que complementan este conjunto de beneficios que el Señor ha delegado a más de uno para beneficio de la iglesia, como es el don de lengua, como es la interpretación, como es el don de ministrar, como es los dones que habla el libro Romanos. Amén. Entonces, vamos a ver rápidamente Hebreos 3.1, donde la Biblia habla del ministerio de apóstol de Jesucristo. Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad al apóstol y sumo sacerdote. ¿Quién era apóstol? Jesucristo. En el libro de San Juan, en el capítulo 4, no lo vamos a leer porque es muy largo, Jesús se manifiesta ahí como profeta cuando le habla a la mujer samaritana. Le habla como profeta y el profeta es el encargado de traer una revelación. Ella se sorprende de lo que Jesús le dijo. El ministerio del profeta es para revelar cosas. Por eso qué beneficioso es crecer y ojalá lleguemos a tener aquí ministerios como estos. Amén. En Lucas 4:18, Lucas 4:18. Está hablando del ministerio evangelístico. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué ministerio se estaba manifestando ahí en Jesús? El evangelístico. En San Juan 10:11, en San Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿qué estaba manifestando Jesús ahí? Su pastorado. Y en San Juan 3:12, ¿qué dice San Juan 3:12? Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué estaba refiriéndose él ahí? Al maestro. Si os he dicho cosas terrenales, o sea, les enseñaba cosas terrenales y no creen, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Por eso cuando él a veces nos revela alguna cosa celestial, ¿cómo cuesta que la gente le entienda? Porque si no entienden a veces las terrenales, menos las celestiales. Amén. En el capítulo 1 de Hechos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice 1:1, Hechos 1:1.
Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué hacía Jesús? Hacía y enseñaba. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Viérame cómo me ha impactado este versículo. Tal vez un versículo que lo he leído muchas veces, que lo hemos oído, pero de pronto le he saboreado como la profundidad. A quienes también, después de haber padecido, se presentó. ¿Cómo se presentó Jesús? Vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Que no puede dudarse. O sea que Él se presentó con tal cantidad de pruebas que nadie podía dudar que era Él. Yo me imagino con sus manos marcadas y dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles 40 días, hablándoles acerca de Él. ¿De qué les habló Jesús a sus discípulos? Del reino de Dios. Cuán importante es que usted y yo conozcamos del reino de Dios. Y yo meditaba, leyendo esta porción, meditaba en que cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene para escuchar del reino de Dios. Así es que es un espacio tan corto y tan importante, porque vemos que Jesús sacó 40 días para enseñarle a sus discípulos acerca del reino, porque Él sabía que después de enseñarles esto, en el libro de los Hechos, iba a venir el poder y la manifestación del Espíritu Santo, porque era necesario que ellos conocieran del reino. Pero muchas veces usted y yo, y no digo que no, porque a todos nos puede haber pasado en algún momento, pero a mí me preocupa mucho la gente cuando viene un culto tan cortito, porque realmente el culto es cortito, y están aquí en la iglesia contestando mensajes telefónicos. No sé si me voy a entender. Vaya a su casa a contestar mensajes telefónicos, porque aquí no hay ningún doctor, aquí que yo diga que tiene que le van a llamar porque un paciente se está muriendo. Ahora, puede ser que usted tenga una urgencia en su casa, porque a mí me ha pasado, y he tenido que tal vez por la insistencia contestar un mensaje y me paro ahí o me voy allá. Pero yo he visto gente contestando mensajes, metidos en el internet, en YouTube, en horas de culto. ¿Qué están dando a entender? No me interesa conocer del reino. Eso es lo que se está diciendo. Ahora, qué valioso es que usted conozca del reino. Amén. Porque todo el libro de los Hechos, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 28, específicamente se está hablando del reino, del poder y de la gloria. Y yo meditando en esto, amén, le he dicho al Señor, Señor, perdóname, porque yo también he metido a la pata, por eso nadie puede decir que todo lo sabe, y por eso venimos a la iglesia, porque algo nos llevamos cuando venimos a la iglesia. ¿Y cuántas veces alguien ha invitado a alguien a venir a la iglesia, pero no quiere que conozca el reino? Lo que quiere es una palabra de poder. Uy, que hay una palabra de poder. A veces hasta la gente que no conoce no lo va a ver como una palabra de poder, sino como una palabra de adivinación. Porque a veces hay gente que viene a la iglesia y dice, hoy no estuvo bonito el culto, no sentí la presencia, porque vienen buscando la presencia, no conocer del reino. Hay tres cosas. Trate de llevar a la persona que conozca del reino, porque el poder vendrá por añadidura y la presencia de Dios por añadidura. Pero a veces queremos que reciban la presencia o que reciban algo de poder,
pero desconocen la palabra. Ahora, la palabra es como lo que estamos hablando. La palabra del reino es la que me va a llevar a no vivir en la carne. Pero si la persona solo recibe una palabra de poder, ¿cómo va a aprender a vivir en el espíritu? No va a poder. ¿Y cuántas veces uno ha cometido el error de eso? Yo misma lo he cometido. Y le he dicho, Señor, perdóname, Señor, porque tú tienes interés de que la gente conozca el reino. Ahora, ¿a dónde está el conocimiento del reino? Aquí, en la palabra. En la palabra. Hay un versículo que me gustó mucho, está ahí en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, en el versículo 12, Hechos 12, 8, 12. Amén. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, Felipe era un evangelista. ¿Cuál es la misión del evangelista? Predicar la palabra de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, la Biblia nos enseña que Simón creyó, fue bautizado y estaba siempre con Felipe. No dice que fue un día, 2, 3, un mes, 2 meses, no sé. La Biblia no especifica cuánto tiempo Felipe, después de haber creído, caminó con Felipe. Ahora, ¿qué cosas no aprendería uno de un espiritual? ¿Qué dice este varón? ¿Y qué cosas no aprenderíamos de un carnal? Hay que cuidarnos de la gente carnal, porque en una que va y en una que viene me contaminan. Pero qué lindo es caminar con gente que me haga crecer. La Biblia dice que este hombre se convierte, creyó a la palabra de Felipe y se bautiza y comienza a andar con él. Pero cuando él vio las manifestaciones de poder, él quería de ese poder brincándose el conocimiento del reino. ¿Usted entiende? Usted no puede llevar a nadie a que conozca el poder de Dios si no le habla del reino. ¿Me voy a entender? Para que reciban el Espíritu Santo también es bueno que la gente conozca el reino. Por eso yo doy gracias a todas las personas que han trabajado en esta casa y han ayudado a levantar discipulados en esta casa. Que dicho sea de paso, ahora con la pandemia, como que todo se vino al suelo. Pero eso no quiere decir que vayamos nuevamente a retomar los tiempos de crecimiento a través del estudio de discipulado. Quiero darle gracias a Silvia, que tanto tiempo nos ayudó con los niños en la escuelita, porque la escuelita ayuda a los niños a irse formando. Amén. Y cuando lleguen a viejos dice que no se van a apartar. Amén. Entonces, ¿qué hizo que este hombre quisiera el poder? Yo me hice la pregunta, estaba ahí, había creído, se había bautizado. Quiere decir que usted y yo tenemos que cuidarnos, porque muchos han caído por confianza en sí mismos, han caído y han perdido la sed, yo podría decir, de conocer la palabra de Dios. De hecho, hay gente que ha perdido aún el alabar a Dios. Ahora porque tenemos que venir temprano por lavamiento de manos y acomodarle en la silla, pero ¿cuántas veces una persona que el culto era a las 10 venía a las 11? Y venía con el cajón de verdura, había ido primero a la verdura que venir a alabar a Dios. Necesitamos volver a la senda antigua. Debemos de primeramente aprender a amar al Señor y a querer conocer del reino, venir a alabar a Dios y cantar, venir y gozarnos con la alabanza.
porque eso se ha perdido. Hay gente que viene a la iglesia así que se ha recogido la ofrenda en los tiempos que el culto era a las 10, o sea que ni siquiera cantaban y ni tenían una ofrenda para el Señor. Y ojalá vinieran y en medio que se predicaba la palabra del reino estaban dormidos. O contestando el teléfono, o comiendo, porque hay gente que viene a la iglesia a comer. Me decía un hermano un día, hermano, ¿usted no oyó a alguien comiendo? Digo, no, hasta que se oía la bolsa. No sé si me doy a entender que debemos caminar y crecer. Amén. Entonces, a veces se habla del reino, pero con pocas demostraciones del poder. En otras, mucho poder, pero poco del reino. En otros se habla de la gloria, sin que el poder y el reino se manifiesten. O sea, tenemos que aprender que tiene que ser como Jesús lo dijo, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. Tiene que venir conocimiento del reino, pero como el Señor quiere que venga conocimiento del reino, porque hoy por hoy estamos a veces siendo estorbo y tropezadero para muchas personas. Hay que tener cuidado, muchísimo cuidado. La Biblia dice que Jesús se le apareció a sus discípulos para enseñarles del reino. Para enseñarles, yo digo, Señor, qué maravilloso. Yo no sé, Idalí, ¿usted cómo se imagina esa gloria? Yo no sé cómo. Fue algo tan tremendo que sostuvo a esos hombres hasta el final para llevar ese evangelio, porque Jesús se presentó con pruebas indubitables de que era Él. Y el evangelio ha corrido y ha caminado hasta llegar a usted y a mí. Pero cuántas actitudes en ustedes y a veces en mí hay carnales que han hecho que mucha gente no venga al conocimiento del evangelio. Debemos de cuidarnos, debemos de cuidar. Yo quiero leer ahí una cita que está en 1 Corintios, ya que me estoy saliendo del tema y voy yo hablando. Ok, en 1 Corintios, capítulo 15, me gustó mucho esto. 15:6, 1 Corintios 15:6. Ok. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No, voy a leer el 4, del 4 en adelante. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo sería eso? Un grupo de 500 hermanos se les apareció Jesús a ellos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Usted sabe qué tremendo, estos hombres que vieron a Jesús resucitado, que ya habían muerto, y habían otros que todavía vivían para esa época. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, está hablando Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy, oiga. Nada de alto concepto de sí. Nada de ese espíritu que estamos hablando en Mateo 6:13, que nos puede hacer llevar a caer. El alto concepto. Líbranos, Señor, del alto concepto en mí misma. Porque si eso me llega, el enemigo me enreda. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Wow! ¡Qué lindo suena eso! No yo. El hermano, Viquita, Ida, Henrito, yo, todos los que estamos aquí, lo que hasta aquí hayamos logrado, lo hemos logrado, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Y se me había olvidado el testimonio de los salvadoreños con Israel, que le daban un poquitito de vida. ¿Se acuerda, hermana? ¿Cuánto le daban de vida a él? Nada, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene Israel? Solo de ese testimonio que pudiéramos enseñarle a otros que hay poder en el reino de Dios. Entonces, la revelación del reino produce en nosotros un espíritu que sabe usar la autoridad y sabe cómo someterse a la misma. Tengamos cuidado de la gente que no se somete a la autoridad. Tengamos mucho cuidado. Porque una persona que tiene revelación del reino sabe someterse a la autoridad y sabe cómo usar la autoridad. Dos cosas. Sabe cómo usarla y sabe cómo someterse. Dice, sin esto el poder puede destruir a la persona. Sin esto el poder puede destruir a la persona. Y algo yo he venido meditando en estos días con respecto al servicio, cuando servimos al Señor. El Señor tiene que enseñarnos a servir, porque muchas veces cuando usted y yo servimos, pareciera como esto que yo puse aquí, si usted no aprende a usar la autoridad o a someterse a ella, el poder puede destruir a la persona. ¿Y cuántas veces una persona que se le asigna un cargo siente que nadie puede más hacer eso, solo yo? Y hasta se siente con derechos. Tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Eso lo vemos mucho en los trabajos seculares. A personas que de pronto eran cualquier cosita y de pronto los ponen a hacer algo y se les subieron los humos. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque el poder puede destruir a una persona. La subyugación de Satanás solo se entiende por la revelación del reino de Dios. Amén. Cuando llegamos a comprender esto, podemos ver la innegable superioridad del reino de la luz cuando confrontamos al reino de tinieblas. Cuando usted tiene conocimiento del reino de la luz, usted sabe que el reino de tinieblas tiene que someterse. Tiene que someterse. Pero cuando usted no conoce eso, el reino de las tinieblas se le somete a usted. Nosotros tenemos que conocer el reino. Por eso no podemos llevar a la persona que conozca el poder o de presencia de Dios. Son importantísimos, pero primero el conocimiento, y ahí vamos. Cuando usted conoce el conocimiento, usted sabe adorar a Dios. Cuando usted conoce el conocimiento del reino, usted va a saber someterse a la autoridad, por supuesto, del Señor primero, y va a venir todas las demás cosas para añadidura. Haya sentido usted la presencia o no la haya sentido, el Señor está aquí. Él no se va a manifestar porque si no se muestra la presencia, usted se va. No, váyase. Si usted viene buscando eso, no. Los que hemos conocido del Señor, se sienta o no se sienta, Él está aquí. No solo aquí, sino aquí, aquí, aquí. Cuando usted está solo, está aquí, en usted. Amén. Hay tres cosas que tienen que haber en la iglesia del Señor. Una es orden, orden. Donde no hay orden en la iglesia, ni una autoridad establecida, no puede haber orden. El caos y el desorden resultan peligrosos cuando tratamos con el poder de Dios. Amén. Cuando tratamos con el poder de Dios. Así es que tiene que haber orden en la iglesia, amén. Y doy gracias al Señor porque hemos venido aprendiendo orden, la mascarilla, limpiarse las manos, venir temprano, tomar su asientito, guardar la debida restricción, o sea, ese es un orden. Dentro de los muchos órdenes que hay en la casa de Dios. Lo segundo que tiene que haber en la iglesia es visión. Es muy importante para la expansión del reino de Dios y la bendición que Él tiene para su pueblo. Si no hay visión del reino, no puede haber poder. No puede haber poder. Entonces,
¿Cuál debe ser la visión que usted y yo tengamos? De llevar a otros al conocimiento del reino. Amén. No se conforme solo con saberlo usted. Transmítalo, háblelo, ore, ore. Cuando yo me entero de alguien que me dicen, ¿supiste que tal cantante está haciendo feo, como dice Juli? Ya no, qué bueno. Pero se me quedó el dicho. Entonces, cuando yo me entero de que alguien está caminando mal o hay algún ministerio que no está bien, yo inmediatamente siento una gran compasión. ¿Por qué? Porque yo no me he muerto todavía, no estoy allá en el cielo, estoy aquí en la tierra y puedo ser sujeta, igual que ellos, a tropezar. Entonces, ¿cuál es el deber suyo y mío cuando oímos de alguien? Es orar, no criticarlo, no levantar juicio, no darle clip para que todo el mundo se entere lo mal que está haciendo. Es ojalá doblar rodillas y decir, Señor, ten misericordia, porque en la medida que usted ora por otros, otros llegarán a orar por usted cuando usted necesite. Hay gente que no tiene ninguna siembra de oración y cuando necesitan, no, nadie oró. Vine y nadie oró por mí, es que no tiene siembra. No tiene siembra. Entonces, ¿qué tiene que haber? Orden en la iglesia. ¿Qué tiene que haber en la iglesia? Visión para la expansión del reino. ¿Y qué tiene que haber? Propósito. ¿Cuál es tu propósito? Dice que el propósito es lo primero que debe venir a nuestras vidas. Usted está aquí porque usted tiene un propósito. Amén. Todos tenemos propósitos humanos, naturales. Algunos tienen propósito de comprar carro, comprar una casa, hacer un viaje, cambiar de trabajo, estudiar, sacar una carrera, en fin. Hay propósitos. Pero ¿cuál es tu propósito en Dios? ¿Cuál es tu propósito? Vivimos en una sociedad hostil al Evangelio, llena de maldad y de iniquidad, y sin el poder no podemos vencer ni tener éxito. Amén. Necesitamos crecer. Vamos a dejarlo aquí. La próxima vez vamos a estar hablando un poquito del poder de Dios. Amén. Y vamos a estar hablando un poquito sobre los sustitutos del poder de Dios. Amén. ¿A qué horas una persona es seducida, como habla Gálatas? Y hay gente seducida a través del legalismo y hay gente que entró en una doctrina de legalismo y cree que porque anda con las enaguas hasta el suelo y no se pinta, es santa o santo. ¿A qué hora fue confundida una persona? Esos son sustitutos del reino de Dios. Que Dios me les bendiga y vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias.